Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Nakba, o el desastre palestino, se celebra cada 15 de mayo y representa el éxodo que se vio forzado a realizar el pueblo palestino tras la creación del Estado de Israel en 1948. Este año en particular, dicha conmemoración está resultando particularmente sangrienta, como hemos podido ver en los medios de comunicación, en gran medida por la decisión tomada de Donald Trump de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo esta última como capital del Estado judío. Evidentemente esto no ha sentado nada bien entre el mundo árabe, puesto que Jerusalén también es considerada por los palestinos como su capital no reconocida. Pero para entender en profundidad cuál es la causa de este tremendo conflicto entre el pueblo árabe y el judío, tendremos que remontarnos milenios atrás y descubrir cómo empezó todo. Nos vamos a valer de lo que nos cuenta la historia oficial sobre estos dos bloques enfrentados y nos daremos cuenta de lo ridículos que somos los humanos con nuestras guerras y conflictos sin sentido. Es cierto que muy probablemente la historia que nos cuentan no sea exactamente como ocurrió de verdad, pero a grandes rasgos nos podemos valer de ella para hacernos una idea y aún así vamos a intentar darle un enfoque diferente, al menos en lo que se refiere al origen mismo del conflicto, el cual realmente fue iniciado y olvidado por un falso dios llamado Yahvé. Partiremos desde el monte Sión, ubicado en Jerusalén y cerca de las murallas de la ciudad vieja. Los registros escritos más antiguos que se conservan son unas cerámicas egipcias datadas del siglo XIX a.C. y conocidas como los textos de execración. En estos textos se dice que en la región existía una ciudad llamada Roslamen, curiosamente muy parecido en su composición al apellido Rothschild. Además, unas tablillas de arcillas, conocidas como las cartas de Amarana, escritas en su mayor parte en acadio y encontradas en el Alto Egipto, datadas aproximadamente en el siglo XIV a.C., que también hacen referencia a dicha ciudad, pero con el nombre de Urusalem o Salem, cuyo significado es ciudad de paz. Su rey se llamaba Melquisedec y era coetáneo de Abraham, al cual bendijo tras su regreso de las derrotas de los reyes, puesto que Melquisedec era además sacerdote del Elión. El Elión, según las traducciones literales del traductor bíblico de los textos masoréticos Mauro Biglino, era el comandante en jefe de los Elohim, de entre los cuales se encontraba Yahvé. Pero como sabemos que los textos antiguos están manipulados a conveniencia, lo más probable es que Melquisedec fuera uno de los elegidos por Yahvé para dar cumplimiento a sus planes y de seguro uno de los reyes sacerdote más importantes de la época. Así que como mínimo sabemos que en aquellos tiempos ya existía una ciudad, Roslamen, que con el tiempo pasó a llamarse Urusalem o Salem. Algunos arqueólogos creen que esta ciudad fue fundada en el siglo XXVI a.C. por pueblos semíticos. Posteriormente, en el siglo XIII a.C., cuando la ciudad estaba en posesión de los jebuseos, estos renombraron a la ciudad de Salem por Jebús. La antigua Fenicia, Canaán y Jericó eran otras culturas sobresalientes de la época, además de Egipto, que ya existía desde hace siglos. Fue en esa época donde los descendientes de Israel salieron de Egipto y vagaron muchos años como nómadas en el desierto de Sur. Las épocas citadas pudieran no ser del todo exactas, puesto que hay muchos datos históricos que llegan a solaparse, confundirse y contrariarse, por lo que incluso el éxodo de Moisés realmente carece de pruebas reales. El caso es que el pueblo judío, poco después, comienza una campaña de guerra bajo el mandato de Yahvé a través de sus subordinados Moisés y Josué, conquistando Canaán, destruyendo Jericó y derrotando
a los jebuseos. En el reinado del rey Saúl, en el siglo X a.C., los israelíes ya dominaban una buena extensión de tierra, pero en aquella época no era tampoco un gran reinado. Saúl es considerado como el rey bajo el cual sus dominios reunió al pueblo judío como nación sedentaria. Antes eran más bien nómadas y bajo el reinado del rey Saúl la proporción fue decantándose hacia el sedentarismo. Saúl fue ungido rey por el juez Samuel, tras consultarlo directamente con Yahvé. En este periodo de tiempo fue cuando David derrotó a uno de los líderes de los filisteos, un gigante llamado Goliat. Saúl cayó en desgracia después de desobedecer a Yahvé, quien le había ordenado acabar con todos los enemigos amalecitas después de la batalla de Michmas. El caso es que David sucedió a Saúl después de su muerte, y este aumentó aún más el territorio con el claro apoyo de Yahvé en todas sus conquistas. Después de David llegó Salomón, quien siguió ampliando el territorio israelí, y se construyó sobre el monte Sión el templo de Jerusalén. Es evidente que Yahvé era el Dios de los judíos, única y exclusivamente, guerreando y conquistando todos los territorios circundantes, incluso entrando en conflicto con otros Elohim. En el templo de Jerusalén, o templo de Salomón, fue donde se guardó el arca de la alianza. En el siglo VI a.C., el imperio babilónico sitió la ciudad y destruyó el templo, desapareciendo el arca de la alianza junto con el reino de Israel. De forma que Israel dejó de ser un estado en el siglo VI a.C., lo que nos llevaría a pensar que los Elohim, Yahvé, ya no estaba por estos lares y que los judíos ya no tenían protección divina. En el 516 a.C., los persas derrotan al imperio babilónico, y estos permitieron a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Los persas a su vez fueron derrotados por el imperio griego en el 350 a.C., y estos a su vez serían anexados en el año 146 a.C. al imperio romano. En una fecha que no podemos determinar, incluso que se puede dudar de su veracidad, en el año 0 nació Jesucristo, el cual 33 años después pisaría el segundo templo y se enfrentaría a los fariseos. Estos últimos serían los que se impondrían posteriormente en el liderazgo e ideología judía. En el año 66 los judíos se rebelaron ante Roma pidiendo independencia. El emperador Tito aplasta esta rebelión y pocos años después destruye el segundo templo, de cuyos restos hoy en día solo queda el conocido como Muro de las Lamentaciones. Fue el emperador Adriano quien años después reunificó al pueblo de Israel y lo renombró como Siria-Palestina. Palestina significa tierra de filisteos, y realmente los filisteos nunca llegaron a dominar Israel, más que una pequeña porción en lo que hoy en día es la Franja de Gaza. Aún así, los filisteos hacía siglos que habían dejado de existir. El principal motivo de este cambio fue el miedo que tenía el Imperio Romano a que los judíos, que en aquella época ya habitaban grandes extensiones por todo el Mediterráneo, bajo la influencia de las leyes de Moisés, que podían inspirar a dichos judíos a montar una revolución. De ahí salió la Primera Guerra Judía, la revuelta de la diáspora y la Segunda Guerra Judía. Los romanos masacraron a los judíos. No podemos saber cuántos, pero en proporción a la población de la época, los romanos mataron a más judíos que el propio nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El emperador Adriano, después de destruir Jerusalén en el siglo II, trajo a griegos a la ciudad para repoblarla y prohibió la entrada a los judíos bajo pena de muerte, siendo renombrada como Aelia Capitolina. En general, en toda Palestina no se permitía a los judíos vivir en ella, aunque hubo algunos que testarudamente se quedaron. Los romanos llamaban comúnmente a Palestina como Judea, y con el tiempo, con el paso de los siglos, poco a poco el nombre de Palestina se fue diluyendo. Más judíos fueron regresando a Judea con el tiempo. En el 326 después de Cristo, Constantino se volvió al cristianismo y comenzó a construir iglesias, incluida la iglesia del Santo Sepulcro, donde supuestamente Jesús fue crucificado y que aún hoy en día se mantiene en pie.
En el 476 el Imperio Romano estaba ya en declive. En el 614 los sasaninos toman la ciudad. En el 629 los bizantinos. En el 638 los árabes. Y en el 1070 los turcos. En el año 1098 los árabes fatimís y en el 1095 los cruzados, para finalmente caer de nuevo en manos en el año 1517 del Imperio Otomano. Bajo este imperio no se encontraba ya ninguna autoridad política o administrativa llamada Palestina. Pero voy a hacer una aclaración para que veáis hasta qué punto los humanos somos primitivos. Todo el conflicto entre árabes y judíos tiene su raíz en los hijos de Abraham. Yahvé había prometido a Abraham hacer de él una nación grande, pero para ello necesitaba tener descendencia, un primogénito. Y Yahvé le prometió que tendría un hijo al que concedería este honor. Pasado el tiempo, Sarai, su mujer, preocupada porque no se quedaba embarazada, entregaría a la sierva llamada Agar, una esclava egipcia que tenía, se la entregó a Abraham, para que tuviera un hijo con ella y así cumplir con la promesa de Yahvé. De este acto nacería Ismael. Pero como un dios no puede faltar a su promesa, años más tarde, Sarai se queda embarazada y nace Isaac. El falso dios Yahvé, como prueba de fidelidad, ordenó a Abraham que sacrificara a su primogénito en el monte Sión. Pero poco antes de ejecutarlo, un ángel o mensajero apareció y lo detuvo. Parece ser que Yahvé o lo tenía planeado o cambió de idea en el último momento. Los judíos dicen que fue Isaac el primogénito y los árabes que fue Ismael. Hay varios puntos a favor y en contra de una u otra versión, pero básicamente los árabes y los judíos son hermanos, al menos de padre. Todos los judíos son descendientes de Isaac y todos los árabes son descendientes de Ismael. Y todo el odio que acumulan entre ellos tiene su origen en las ambiciones de un Elohim llamado Yahvé y la impaciencia y desconfianza de una mujer llamada Sarai, la cual al parecer no tenía mucha fe en los milagros o en la inseminación artificial e intentó puentear a Yahvé haciendo trampas, aunque parece ser que en aquella época no era raro del todo este tipo de prácticas, la de entregar una concubina al marido para diversas prácticas. El caso es que Agar y su hijo Ismael fueron expulsados y a punto estuvieron de morir en el desierto de no ser porque otro ángel les indicó una fuente de agua y así consiguieron sobrevivir, dándole a Ismael también el legado de una gran nación. Pues bueno, después de esta aclaración primigenia sobre la disputa entre árabes y judíos, los árabes construyeron sobre la roca en la que Yahvé ordenó a Abraham sacrificar a su unigénito la cúpula de la roca. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos arrebataron a los turcos toda la región y retomaron el nombre de Palestina. Pero entonces, si Palestina fue una invención de los romanos, recuperada por los británicos, ¿quiénes son realmente los palestinos que vivían allí durante todo este tiempo? Pues no es una respuesta fácil, pero principalmente los palestinos son árabes, que por razones políticas adoptaron Palestina como nación, aunque realmente no debería ser importante el nombre del lugar en el que vives, puesto que todo el planeta es el lugar en el que vivimos. Que la mayoría de las personas todavía no haya comprendido esto es la principal razón de que no comprendan lo que realmente está ocurriendo, que no vean la manipulación a la que estamos sometidos desde el comienzo de la civilización. En el año 1875 se estimaba que en la región de la actual Palestina vivían unas 300.000 personas, cuando en la actualidad lo hacen más de 8 millones de personas. ¿Y cómo es posible esto? Pues algunos historiadores culpan de esta falta de población en el siglo XIX a la herencia de la conquista árabe musulmana de la región, que ocasionó la destrucción de canales regadíos y, en definitiva, del antiguo esplendor de la región. Estos habitantes eran principalmente árabes, pero muy divididos y con frecuentes disputas entre una o varias facciones. También existían pequeñas comunidades judías en Galilea y otras mucho mayores en Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberias. De hecho, en Jerusalén
los judíos eran mayoría sobre los árabes. En el año 1878, el sultán otomano lanzó una política de reasentamiento de la zona, trayendo musulmanes circasianos y argelinos. Como consecuencia, después de 1880, la nueva prosperidad palestina cambió el carácter demográfico de estas tierras, de manera que hay muy poca población nativa, correspondiendo la mayoría a descendientes de estas migraciones musulmanas de otras regiones, siendo muy pocos los que cuentan con raíces milenarias en la región. Después de la Primera Guerra Mundial, y bajo el dominio británico, muchos judíos llegaron a Palestina y compraron tierras en su mayoría yermas y baldías. Estas tierras fueron transformadas con trabajo e inteligencia en fértiles, extrayendo agua de las propias dunas y aprovechando todo lo que tenían para transformar el terreno de árido a productivo. Pero no faltaron las revueltas árabes contra lo que los árabes consideraban una invasión encubierta, que duraron desde el año 1936 hasta 1939, aun cuando eran los propios árabes, los terratenientes árabes, quienes habían vendido estas tierras baldías a precios exagerados por encima de su valor real. Estos terratenientes eran los efendi, grandes señores feudales de la zona, que prácticamente hacían lo que querían. Presionaban a los pequeños propietarios de tierra para que no vendieran a los judíos sus tierras, para que no les vendieran sus tierras bajo pena de muerte, puesto que esto estaba considerado como un crimen nacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después ellos compraban esas tierras a precios ridículos, muchas veces bajo amenaza, y después estos efendi se las vendían a los judíos a precios, como ya hemos dicho, mucho más altos que su valor real. Podemos decir que los propios palestinos pusieron la primera piedra de su destrucción. Los judíos, más listos, más inteligentes, con más recursos y sobre todo apoyados por el Imperio Británico y por el sionismo internacional y sus banqueros encabezados por la familia Rothschild, los árabes palestinos carecían del conocimiento y de los medios, y cegados por el rápido beneficio de lo que querían era una fortuna, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Os suena algo la Patagonia en Argentina? Pues básicamente es la misma táctica en distinta época. Tal vez un Israel 2.0 por si la original se va al garete. Es interesante ver cómo se está preparando las bases para una nación israelí bajo protectorado británico y con la colaboración de los propios efendi palestinos. Ben Gurion, que inauguró el cargo de primer ministro del Estado de Israel, aceptó la partición de Palestina en territorios israelíes y territorios palestinos, que la ONU estableció en 1947. Pero tenía un viejo pensamiento de fondo. En una carta a su mujer, confió que un Estado judío parcial, un proyecto de 1937 del ocupante británico que nunca se llevó a cabo, era solo un comienzo y que planeaba organizar un ejército de primera y utilizar la coerción o la fuerza para absorber toda la extensión del país. ¿Os suena de algo? Pues tenemos que ser justos con una cosa. Los israelíes han sabido manejarse dentro del avispero árabe, con inteligencia y con control de la situación. Y los árabes palestinos han sido engañados, utilizados y masacrados, utilizando las mismas tácticas que ya han fallado en el pasado. Pero en esta empresa Israel no está solo. Cuenta con el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos. La última gran colaboración de Trump fue anunciar el traslado de la embajada norteamericana a la ciudad de Jerusalén y su materialización la gota que colmó el vaso. El Estado teocrático de Israel, socio menor de la principal potencia hegemónica, aunque en crisis, celebró la decisión de hace unos días del presidente norteamericano de retirarse del pacto nuclear con Irán. Para dar ese paso se basó, como no, en informes de los servicios de inteligencia israelí, del Mossad, que habrían obtenido archivos secretos del plan atómico iraní. A días de este anuncio pudimos observar el bombardeo de Israel a bases del país persa en Siria. Este es el marco interno y externo de la política israelí avalada por Estados Unidos cuando se cumplen los 70 años de su creación. Por estos días veremos el cinismo y la falsidad histórica transformados en fiesta de la independencia de Israel. Pero veamos por qué. Vayamos a sus orígenes.
Vamos a ser un poco más exhaustivos en esta última fase de la creación del Estado de Israel, porque además de lo ya mencionado anteriormente, la creación del Estado de Israel se constituyó de manera artificial, pues era una minoría judía la que habitaba en esas tierras, incluso desde la ocupación británica, que dominó el territorio desde antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y que a lo largo de esos años fue implantando población de origen judío. Inglaterra, como potencia ocupante, fue avalada por la Liga de las Naciones, una institución imperialista antecesora de las Naciones Unidas, que le confirió un estatus de protectorado a ese coloniaje, otorgándole su administración legal en 1922. Se trataba por ese entonces, a la salida de la Primera Guerra Mundial, del reparto de las colonias y de las esferas de influencia de los mercados, y en ese reparto del botín, Inglaterra se quedó con el territorio que ya dominaba desde 1915, Palestina. Pero fue en 1917, para neutralizar los movimientos nacionalistas árabes que habían surgido contra la opresión del Imperio Otomano, que Inglaterra impulsa la declaración de Lord Balfour, el secretario de Relaciones Exteriores británico, mediante la cual se declara favorable a la creación de un hogar nacional judío, en el mandato británico palestino. Esta declaración iba dirigida a Lionel Rothschild, miembro sionista de la pujante burguesía financiera británica, para que le diera a conocer a la Federación Sionista. Esto tuvo como consecuencia inmediata la entrada a Palestina de miles de colonos judíos. Los sionistas compraban tierras a los campesinos palestinos por escasas monedas, y si estos oponían resistencia, no dudaban en recurrir a la violencia, pero mayormente eran compradas a los efendi, que eran quienes finalmente hacían negocio. Pero esa política de comenzar a ocupar tierras que no les pertenecía originariamente constituía el gran acuerdo entre el sionismo y las potencias imperialistas, concretamente en este caso Inglaterra, pero contó con la complicidad de miembros de familias reales árabes, como es el caso de Faisal Hussain, miembro de la familia de los hachemíes. Hussain fue el líder nacionalista de la rebelión árabe en 1916 hasta 1920 contra el Imperio Otomano, y cuyo proyecto era un Estado árabe, fundado sobre las bases de una monarquía constitucional en los territorios denominados por aquel entonces Siria, que comprendían las actuales Siria, Líbano, Jordania, el Estado de Israel y los territorios ocupados. Como este proyecto chocaba con las aspiraciones de las potencias imperialistas del reparto de los mercados, Faisal se ve enfrentado con Francia, que por ese reparto imperialista poseía Siria del Norte, que eran Líbano y Siria, y es expulsado de Siria por los franceses, que desataron en esa zona un baño de sangre. Eso lo hace volcarse hacia acuerdos con Inglaterra y con el sionismo, ya que era la cara visible de la monarquía árabe que también reclamaba para sí las tierras de Palestina. En 1919, Faisal firma un acuerdo con el sionismo representado por su líder James Weizmann, quien luego fuera el primer presidente del Estado de Israel, donde le reconoce su derecho a la inmigración masiva a tierras palestinas simplemente a cambio de igualdad religiosa y control musulmán sobre los santos lugares del Islam, y de que promuevan la constitución de un Estado árabe que excluía a Palestina. A los pocos meses de firmado el acuerdo, el sionismo aprovecha la Conferencia de París, es la reunión donde los aliados discutieron las condiciones a imponer a los países derrotados en la Primera Guerra Mundial, para reclamar una Palestina enteramente judía. Esta política de copamiento de territorio continuó ya en la primera mitad de la década del 30, de los años 30. Inglaterra emite un decreto que ordena ceder tierras a todo aquel que posea una torre y una empalizada. Fue así que en pocos meses los sionistas montan torres y empalizadas, y eso los convierte en propietarios de vastas extensiones de hectáreas. A la vez, los llamados sionistas de izquierda se establecen en colonias socialistas, los llamados kibutzim, que de hecho eran campamentos militares que interferían las comunicaciones entre las aldeas palestinas. Es decir, las potencias imperialistas en esa época, con Inglaterra a la cabeza y el sionismo, usaron a un pueblo perseguido como el judío, que ya a fines del siglo XIX se veía obligado a huir de los pogroms que los asesinaban por miles, sobre todo en Europa central y oriental,
donde el desarrollo burgués fue más atrasado, a diferencia de la Europa occidental, cuyas revoluciones burguesas en Inglaterra, Francia y los Países Bajos permitieron la integración y la asimilación progresiva de los judíos. Este atraso de la burguesía en Europa oriental, como fuerza social, empujaba a los judíos a la proletarización, la miseria y los confinaba a vivir en guetos. Los habían convertido prácticamente en el último escalón de sus sociedades y eso le servía a esa burguesía para erigirlos en chivos expiatorios de los padecimientos de las masas. Los pogroms tuvieron como marca de nacimiento esta política pérfida y asesina de las burguesías, y el sionismo, que por ese entonces también comenzaba a desarrollarse como movimiento político de un pequeño sector de la burguesía judía para llevar adelante su proyecto de un Estado judío, no tuvo ningún empacho en reunirse y hacer acuerdos, por ejemplo, con la autocracia zarista, que llevaba adelante esos pogroms y campañas antisemitas. El zarismo quería que los líderes sionistas convencieran a muchos judíos de abandonar su militancia en partidos obreros. Recordemos que fueron esas condiciones terribles de vida bajo las que se encontraban miles y miles de judíos que dieron origen a la militancia revolucionaria, destacándose dirigentes marxistas como León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Riazanov, Lev Kamenev y un largo etcétera. Luego, con el correr de las décadas, sobrevino el nazismo y el exterminio de 6 millones de judíos en campos de concentración ya en la Segunda Guerra Mundial. Aunque la cantidad de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial es muy discutible, pero bueno, esas son las cifras oficiales. Y esto fue usado por las potencias vencedoras como Inglaterra y sobre todo Estados Unidos, que salió de la guerra como potencia hegemónica para sentar las bases de una política reaccionaria encarnada en la creación del Estado de Israel. Y estamos hablando de las mismas potencias que cerraron sus fronteras a los miles y miles de judíos que huían del nazismo. El sionismo y el imperialismo inglés tuvieron por último que derrotar a sangre y fuego la rebelión árabe palestina que se dio entre 1936 y 1939 para finalmente poder, 9 años después, proclamar su Estado racista. Un Estado que siempre fue absolutamente funcional a los intereses del imperialismo, con el fin de someter a los pueblos árabes oprimidos del Medio Oriente y que aún hoy, con los cambios geopolíticos de los últimos años, continúa cumpliéndose el mismo fin estratégico. Un año antes, en 1947, las Naciones Unidas establece la partición de Palestina y les ceden a los sionistas el 52% de su territorio. Las milicias sionistas intervienen llevando adelante una masacre. Esta vez borraron del mapa 500 aldeas y obligaron al exilio a más de 1 millón de personas. Exilio que a lo largo de los años ascendería a más de 7 millones de refugiados que no tienen el mínimo derecho a retornar a sus tierras. Sabido es que las mujeres palestinas llevan consigo una llave que se pasan de generación en generación y que representa la llave de las puertas de sus casas de donde fueron expulsadas con sus familias en 1948. Esa es la base de la fundación del Estado judío, que contó con la aprobación de Stalin. En acuerdo con el imperialismo norteamericano, Estados Unidos todos los años vota en su presupuesto nacional el porcentaje que será destinado a Israel. Ese Estado de Israel, que hasta no hace muchos años tenía en sus leyes un artículo que habilitaba para que se pudiera torturar a prisioneros con el fin de bregar por la seguridad nacional. La gran mayoría de los habitantes ancestrales de la tierra donde hoy se asienta ese Estado fue combinado a vivir en cárceles a cielo abierto como es hoy Gaza. Los palestinos cuentan además con Cisjordania. Establecieron una política muy similar a los bantustanes de la Sudáfrica del apartheid. Los dos territorios abarcan poco más de 6.100 kilómetros cuadrados, donde viven aproximadamente 2.800.000 palestinos. Pero son territorios separados entre sí y en el medio uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, el ejército israelí. Esta distribución y separación geográfica es lo que hace también que sea utópica la política de constituir un Estado palestino al lado del Estado de Israel, puesto que ¿qué clase de Estado se puede construir sin conexión entre sus territorios y sin control de los recursos naturales?
Pero, para darnos una idea, la provincia de Tucumán, por ejemplo, es casi 4 veces más grande que el territorio de Gaza y Cisjordania juntos, y actualmente en Tucumán viven 1,5 millones de habitantes. Pero ¿cómo lograr un verdadero Estado que albergue a árabes y judíos? Pues más allá de las consideraciones sobre la Iglesia Católica, que dicho sea de paso no levantó la voz para defender a los judíos perseguidos por los pogroms, ni tampoco cuando fueron víctimas del nazismo, hace años que viene discutiendo con el Estado hebreo por sus congregaciones católicas. Eso también habla de un Estado teocrático que margina a los que no profesan la religión judía. Un Estado que incluso cada vez acorrala más a sus ciudadanos laicos, pues cada semana, por ejemplo, se emiten resoluciones desde ministerios como el de Educación, ordenando que los jardines de infantes y las primarias abandonen la enseñanza del árabe y solo se hable hebreo, o que las obras de teatro tengan la obligación de exponerse en territorios ocupados, esto a pesar de la negativa de muchos artistas israelíes que no están de acuerdo con la ocupación. En definitiva, la resolución del conflicto palestino a día de hoy y con las condiciones actuales es prácticamente inviable. Es más, me atrevería a decir que el sionismo internacional está a punto de culminar su siguiente fase, y todo indica que esta fase del plan involucra directamente a Irán. El objetivo: subir un peldaño más en el control regional y aumentar todavía más su influencia a nivel mundial. Cada vez más peones sionistas se hacen con las presidencias de los países llamados democráticos y por lo tanto con su control directo. Ya eran dueños de estos países, ya que quien controla la deuda de un país controla las decisiones políticas de ese país. Pero si además el dirigente es un subordinado, entonces el control es prácticamente total. Si a eso le sumamos el control de los medios de comunicación, de las corporaciones farmacéuticas y de alimentación, simplemente las posibilidades que tienen son infinitas. Pues muy bien, amigos, con esto finalizamos este videoprograma del 10º hombre. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.